Buenos días, amigos televidentes, qué gusto poder saludarles en la mañana de lunes, iniciando una nueva semana de labores. Qué bien que pueda estar en sintonía de Canal 33. Gracias por permitirnos acompañarle. Esta mañana voy a conversar con representantes del movimiento El Salvador Cambia. Se los voy a presentar a continuación con muchísimo gusto. Me acompaña esta mañana el doctor Vicente Coto. Él se encuentra conmigo para conversar y en representación del movimiento El Salvador Cambia. Doctor, bienvenido, buenos días, qué gusto tenerlo nuevamente por acá. Muchas gracias, Samuel. Y precisamente le estaba comentando que teníamos rato de no sentarnos, pero estamos siempre contentos de estar aquí en el set y por supuesto un saludo a las personas que nos sintonizan esta mañana. Muchísimas gracias, doctor. También nos acompaña el ingeniero Marco Fortín, también miembro del movimiento El Salvador Cambia. Ingeniero, gusto de saludarlo. Por la invitación, un saludo muy especial a la teleaudiencia. Gracias por acompañarnos. Amigos televidentes, con ellos vamos a conversar sobre el apoyo que este movimiento hace directamente a la fórmula presidencial del FMLN, de las propuestas que también acompaña este movimiento, de las que hace la fórmula presidencial FMLN en esta de cara a la contienda del próximo 9 de marzo. Vamos a hablar de ello y le invitaría a usted para que también nos pueda acompañar con sus comentarios a través de las redes sociales. Estamos en el Facebook y también en el Twitter como Perspectivas 33 para que nos busque y también pueda comentar. Su opinión es muy importante para el desarrollo de este espacio. Vamos a iniciar esta conversación, tal vez introduciéndonos un poco, doctor. ¿Cómo nace este movimiento? ¿Qué es lo que propone y qué hace que encuentre coincidencias con la fórmula presidencial? Una de las grandes diferencias en esta campaña electoral entre los dos partidos que finalizan en contienda es precisamente que el Frente, el FMLN, ha tenido una apertura grande a movimientos sociales, a organizaciones, a diferencia del Partido Arena, que cada vez se está cerrando mucho más y precisamente tiene una política de exclusión. En ese sentido, nosotros que hemos venido trabajando juntos, algunos de nosotros en el gobierno, otros en la empresa privada, pero ciertamente tenemos en común el vínculo de la amistad y por supuesto el deseo de ver que en el país el proceso de transformación que se inició con el presidente Funes continúa. Es así como nos sentamos a discutir acerca del futuro del país y decidimos sumarnos a este esfuerzo. Insisto, esta ha sido una de las grandes diferencias que se han visto en esta campaña. Casi que día a día nosotros vemos cómo se están sumando permanentemente al partido, al FMLN, más iniciativas sociales de todo tipo. Hemos visto de transportistas, hemos visto vendedores, comerciantes, hemos visto profesionales y por supuesto nosotros que estamos interesados en ver que el proceso de transformación que se ha iniciado en el país, porque ciertamente quizás lo más que hay que resaltar en este gobierno es que se ha puesto por primera vez a la persona humana como centro de la actividad del Estado. De tal manera que ese proceso de transformación nosotros lo queremos ver en este país, que continúe y que se profundice, y nos sentamos a conversar con la dirigencia del FMLN y hemos encontrado amplias coincidencias y el deseo de trabajar juntos. Aparte del tema de las propuestas y las coincidencias que usted me menciona, comparten con la fórmula presidencial y en este caso con el partido, ¿cuáles son los principios del movimiento? ¿Cuáles son los valores o en lo que cree el movimiento y que también coincide con la fórmula presidencial para sumarle el apoyo? Nosotros estamos convencidos que este país en su base tiene un profundo arraigo en principios morales, principios cristianos, principios de búsqueda de la justicia social y estamos convencidos de que eso es precisamente lo que el país necesita. Y por supuesto el hecho de que el FMLN haya tenido una apertura muy amplia. Eso nos coloca a nosotros en una situación en la cual queremos poner nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestras capacidades al servicio del país, no solamente en el ámbito del gobierno, porque la sociedad hay que construirla todos. Así es que básicamente quizás es ese principio de inclusión, ese principio de no pensar en el otro como un enemigo, sino que pensar de qué manera podemos trabajar juntos. La búsqueda de consensos, eso es lo que francamente a nosotros nos ha hermanado con el partido FMLN y hemos visto que esa ha sido la tendencia desde el inicio de la campaña, tanto del profesor como de Óscar.
En el caso, ingeniero, decía que lo conforman este movimiento funcionarios, también gente que viene del sector privado, del sector empresarial. Me gustaría que nos comentara cómo nace también esta conformación y esta unión de diferentes sectores en la que también se incluyen a ustedes como funcionarios. Mira, yo creo que aumentando un poco lo que decías, Vicente, cuando nosotros salimos a la luz el año recién pasado, abiertamente, como el movimiento El Salvador Cambia, sacábamos un decálogo. Y una de las semillas, digamos, principales era la continuidad de los cambios iniciados por el presidente Mauricio Funes, que en aquella oportunidad, ya lo decíamos nosotros, son cambios que la población más vulnerable ha podido palpar. Todos estos cambios nosotros lógicamente los hemos ido viviendo y los hemos ido palpando a lo largo de estos prácticamente 5 años de gobierno. Nosotros iniciamos pláticas con el partido FMLN prácticamente en enero del 2013. Las primeras pláticas, cómo nos veíamos, cómo se veía la cosa, cómo nos miraban ellos a nosotros dentro de un proceso, y así fuimos evolucionando poco a poco. De ahí, ¿cuál era el momento propicio para salir y poder dar a conocer nuestro decálogo? Porque ese planteamiento, lógicamente, era importante, el respetar la Constitución, el que no fuéramos, que no estamos diciendo que no se esté respetando la Constitución, todo lo contrario. Creo que el gobierno del presidente Mauricio Funes ha sido un gobierno que ha respetado la Constitución hasta la última coma. Independientemente que nos gusten o no nos gusten las resoluciones, hemos acatado las resoluciones. Pero más que todo era cómo darle continuidad a esta serie de cambios, que venía una campaña de desprestigio queriendo como opacar, como queriendo minimizar realmente lo que se había hecho en este gobierno. El vaso de leche, que originalmente se dijo que para qué vaso de leche, después que sí, que el paquete escolar, no, que ya no se iba a dar el paquete escolar, que mejor iban a dar $75 después de que sí se dé el paquete escolar. Y entonces yo creo que para nosotros lo más importante era todos estos cambios que se habían iniciado en el gobierno del presidente Mauricio Funes tuvieran una continuidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos fiel testigos de lo que la población ha podido realmente recibir de primera mano. Nosotros que nos toca andar realmente en el campo, nosotros no manejamos las instituciones desde una oficina. O sea, yo puedo decir, vamos a las comunidades. De hecho, el trabajo comunitario de la institución que yo represento ha sido verdaderamente 400, casi 457 comunidades a las cuales se les ha metido el agua. Y a propósito del tiempo, ¿cómo hace para distribuirse con el trabajo que hace dentro del movimiento y el trabajo que le corresponde como presidente de ANDA? Bueno, realmente nosotros ahora estamos a tiempo completo como funcionarios. Realmente como movimiento nosotros aprovechamos, porque ya lo que yo haga en la noche, yo creo que ya nadie me puede impedir que yo me reúna en la noche con mis amigos a trabajar, ¿me explico? Entonces, pero realmente nosotros creemos que el trabajo que hacemos desde la función pública es realmente la mejor, lo que representa mejor lo que se puede hacer realmente en un gobierno. ¿Por qué? Porque la población lo ve, la población lo está palpando día a día. Lógicamente nadie ha dicho que los problemas están resueltos completamente, y por eso más de alguno de nosotros, digo en aquel momento, necesitamos 5 años más para terminar de hacer la tarea, porque la tarea ha comenzado. No hemos dicho que todos los problemas están resueltos. De hecho, sería una irresponsabilidad de mi parte decir que todos los problemas están resueltos, porque no, pero por lo menos se ha comenzado, y la población más pobre de este país ha estado viendo los beneficios. Si no, explíqueme usted el resultado de las elecciones del 2 de febrero, porque si no fuera así, pierda cuidado que la población hubiera dado un voto de castigo
al presidente Funes y al FMLN. Más sin embargo, lo que se da fue otra cosa. A ver, y en el tema del respeto a la Constitución que ustedes mencionaban, me gustaría escuchar su opinión en particular, porque hay una alusión directa, en todo caso, hacia los funcionarios de gobierno cuando la Sala de lo Constitucional ordena a través de una medida cautelar la prohibición para los funcionarios públicos del órgano legislativo, ejecutivo, judicial, autónomas y también consejos municipales en temas de la campaña electoral como tal. Me gustaría escuchar su opinión. Yo creo que nosotros tenemos que partir de la consideración de lo que ha sido la historia de la participación de funcionarios públicos en las campañas políticas, porque obviamente una resolución como esta tiene un antecedente. Claro. Y si uno recuerda bien cómo se daban las cosas en el pasado, ciertamente los funcionarios pensaban que el gobierno era parte del partido político. Obligaban incluso a los empleados públicos de las dependencias a las cuales pertenecían a participar cuidando urnas, poniéndose las camisetas, yendo a los mitines, de tal manera que ellos se prevalecían de su cargo para poder favorecer a un determinado partido político. Esos abusos y esos excesos que se hacían en el pasado precisamente son de las cosas de las cuales nosotros tenemos que ir escapando. Y una de las cosas que hay que resaltar es que la Constitución claramente establece que ningún funcionario se tiene que prevalecer de su cargo para hacer política partidaria. Eso no quiere decir que nosotros perdamos nuestros derechos civiles, nuestros derechos políticos. Nosotros podemos tener las preferencias políticas que nosotros querramos. Somos salvadoreños ante todo. Eventualmente somos funcionarios públicos. Si nosotros aprovechamos nuestra función como funcionarios públicos para obligar, para prevalecernos del cargo, obligando como se hacía en el pasado a los empleados públicos, incluso a veces hasta pedían cuotas, si no se formaba parte del partido no se podía ser parte de la función pública, en fin, habían tantos abusos que se habían cometido y me parece que es importante que eso se equilibre, se balance. Por otro lado, y esta es otra parte de cómo se puede prevalecer del cargo público, yo recuerdo que en el pasado era muy común de que las personas que no eran afín al partido político les costaba enormemente hacer un trámite en las oficinas públicas. O sea, en otras palabras, se aprovechaba el cargo para poder obligar incluso a los usuarios de esas oficinas públicas a que tuvieran simpatías partidarias. Así es que yo creo que es importante que se conceda ese equilibrio y en este momento nosotros como funcionarios públicos tenemos que hacer nuestro trabajo, como decía Marcos, 100%, tenemos que dar todo lo que tenemos a la función pública, tenemos instrucciones muy precisas del presidente de la República en relación a que tenemos que ser responsables del trabajo que realizamos. Sin embargo, nosotros también como salvadoreños tenemos derecho a externar nuestras opiniones. Nosotros tenemos derecho incluso a participar de la vida política como otro ciudadano. Insisto, lo que la Constitución remarca claramente es precisamente que no debemos de prevalecernos del cargo. Y la otra cosa interesante es que el Tribunal Máximo en relación a los temas electorales es precisamente el Tribunal Supremo Electoral. De tal manera que nosotros reconocemos que esa es la autoridad en el país y que esos son precisamente los magistrados del Tribunal Supremo Electoral los que deberán delimitar qué sí y qué no, porque obviamente la conducta humana tiene que estar regida por principios, por reglamentos, por leyes, y eso es lo que nosotros estamos trabajando. Ayer, por ejemplo, hubo una caravana del FMLN. Nosotros pues obviamente tenemos claras instrucciones de no participar a esos eventos. Nos fuimos, escuchamos noticias, nos alegramos de lo que pasó, pero no participamos directamente. Entonces sí creemos que esta disposición de la sala es una disposición que tiene su antecedente en los abusos que el Partido de Arena cometía cuando estaba en el ejercicio del poder y que obviamente ya no deben de repetirse nunca más. El presidente Funes claramente desde el principio de su mandato ha establecido que si somos funcionarios públicos tenemos que dedicarnos totalmente a esa función y para eso nos paga la población y eso tenemos que estar claros en nuestro trabajo. ¿Cómo queda entonces la disposición de la Sala de lo Constitucional, ingeniero? Nada cumplida. Nosotros, como ya lo decía Vicente, no asistimos a ningún acto público proselitista de ninguna clase. Nos hemos retirado, inclusive
Aquí venimos este día porque es un programa de opinión donde yo puedo externar lo que pienso. Yo no puedo pedir el voto, lógicamente, por el partido de mi simpatía, pero eso no quiere decir de que no puedo externar como pienso y como siento. Pero hasta ahí nomás. Nosotros, como te digo, el presidente de la República fue enfático con nosotros de que no podíamos asistir, y de hecho, tú puedes darte cuenta, no asistimos ni siquiera a la celebración del 2 de febrero. El 2 de febrero nosotros se terminó el proceso electoral, y cuando todo el mundo estaba en la tribuna, pues nosotros lo estábamos viendo en televisión, indudablemente deseando estar ahí, pero sin poder estarlo, para poder cumplir las resoluciones de la sala. Al final creo yo que ese, independientemente, como ya lo decíamos, nos agrade o no nos agrade, estemos o no estemos de acuerdo, es la sala, es la resolución y la vamos a cumplir. Bien, vamos a hablar, amigos televidentes, al regresar de la pausa comercial, de propuestas de las que interpretan y dan su apoyo mis invitados esta mañana, las que hace, por supuesto, la fórmula presidencial del FMLN. De ello hablamos, no le cambie. Gracias, amigos televidentes, por estar en nuestra sintonía y por quedarse, por supuesto, con nosotros. Quiero, antes de entrar en el tema de las propuestas, consultarles sobre cómo han visto el nivel de la campaña electoral, la que se desarrolló hasta antes del 2 de febrero y la que se desarrolla también en miras al 9 de marzo. Me gustaría conocer su opinión. Francamente, para nosotros la victoria de la primera vuelta era previsible, no solamente por el tema de las propuestas, sino por el tema del apoyo que nosotros veíamos de la población al FMLN. Y quizás en el lado de Arena, ellos escogieron dos asesores que, lejos de traerles beneficio al proceso, los complicó muchísimo. Primero de ellos, como lo citaba el candidato Quijano, el principal asesor de Arena, el señor Francisco Flores. Obviamente, gracias al trabajo del presidente Funes en el área de este destape del mayor acto de corrupción que ha habido conocido en la historia de este país, obviamente lo que yo creo que la gente incluso de Arena esperaba, que en ese momento se desmarcaran del principal asesor Francisco Flores. Sin embargo, no lo hicieron. Hasta 2 días antes de la primera vuelta, todavía él seguía siendo, con palabras del candidato Quijano, su principal asesor. Y el segundo asesor era una persona que entiendo todavía sigue siendo asesor de ellos, que en su propia página web dice que él es experto en rumorología. O sea, ciertamente, si usted combina la corrupción con la rumorología, usted va a encontrar una campaña llena de desaciertos. Y eso fue lo que sucedió en la primera vuelta. Ya en la segunda vuelta amanece el país con una victoria bastante abultada del partido FMLN, y al final una de las cosas que sale diciendo el presidente del COENA es que a partir de ese día el candidato Quijano se iba a hacer cargo de la campaña. Eso francamente sorprendió, porque uno esperaría que alguien que tiene la aspiración de ser presidente de la República, pues asuma el papel como líder del proceso eleccionario y después eventualmente el gobierno. Sin embargo, ahí veíamos nosotros que eran otros los que tomaban decisiones. Viene la segunda vuelta, se hace cargo el candidato Quijano, y ahí las incongruencias, las inconsistencias empeoran, se agravan. Aparecen, por ejemplo, actores desmintiendo las palabras del candidato a la presidencia. Fíjese que, por ejemplo, en el caso del expresidente Saca, sí, la primera cosa que decía el candidato Quijano, bueno, aquí tienen las puertas abiertas al partido, el expresidente Saca. Después, días después, sale el expresidente Cristiano diciendo que jamás van a dejar entrar al expresidente Saca. Y así estamos en varios temas con una inconsistencia en cuanto al mensaje. Pero ya cuando se hace cargo el candidato Quijano del proceso de propaganda y de promoción del partido, vemos que se están regresando a los instrumentos que se utilizaron durante muchísimo tiempo, en aquel entonces con éxito, ahora ya no. Cuando se refiere, por ejemplo, a infundir miedo a la población, a infundir temor. Y ciertamente aquí hay que distinguir la diferencia entre la propuesta de Arena y el FMLN.
Arena es un partido que piensa en intereses particulares. Ya lo decía uno de los fundadores, es una fábrica para ser ricos. O sea, que ese es el enfoque del partido Arena. Yo no sé si se refería a que los funcionarios que trabajan en Arena se hacen ricos, pero francamente ese es el enfoque, un enfoque eminentemente materialista. Por el otro lado, el Frente está izando la bandera de la justicia social, de la promoción del desarrollo del ser humano. Entonces, cuando usted mira que hay un partido que le está hablando a un grupo de personas, ¿cuál es el mensaje para el resto? Y el mensaje para el resto es, miren, no vote por el otro porque le va a pasar esto malo. O sea, es un mensaje de temor. Y ciertamente en estas últimas semanas, sobre todo en estos últimos días, lo que estamos viendo aquí es que incluso algunos de los medios de comunicación están hablando acerca de las condiciones que se viven en Venezuela y diciendo, miren, esto está sucediendo mal en Venezuela y aquí va a suceder lo mismo. Esa campaña nosotros la escuchamos ya años anteriores. Y obviamente, si por ejemplo en el caso de la campaña donde quedó electo el presidente Funes no dio resultado, ahora menos. O sea que se están equivocando y la razón es bien sencilla. A los que le habla naturalmente Arena es a un pequeño grupo que tiene intereses particulares. Y al resto lo que les dice es no voten por el otro porque les va a pasar esto que les va a suceder tan malo en su vida. Es una campaña de temor, una campaña de terror. Y por el otro lado, sistemáticamente el Frente ha organizado una campaña de propuestas que obviamente van acompañados de la gestión de su primer gobierno. O sea que en otras palabras estamos viendo que no es una campaña solamente de palabras, sino que va acompañada por acciones. A ver, a propósito del tema de la campaña, usted lo mencionaba al inicio, ingeniero, y es el tema del compromiso que se hace y hemos escuchado de parte de los candidatos a la presidencia, de los 5 en aquel momento, de 2 en este momento, de respetar la Constitución. ¿Por qué debe hacerse ese compromiso si debería de ser de la forma más natural o implícita el hecho de que cualquiera de los que gane la presidencia va a respetar la Constitución o tiene que respetar la Constitución? Mira, yo creo que esto se convirtió realmente como salieron tantas voces diciendo que se estaba irrespetando la Constitución, la sala, la pugna que en algún momento se dio entre la Asamblea Legislativa y particularmente la sala y lo constitucional. Entonces yo creo que se volvió como una florcita que había que llevarla presente porque era una manera de llegar a la población de que se va a respetar la Constitución, que al final, como tú lo dices, es obligación de cada uno de nosotros. Yo siempre he dicho, por ejemplo, los funcionarios estamos obligados a hacer todo lo que la ley nos manda como funcionarios. A la población puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba hacer. ¿Me explico? Esta es una parte, pero aunando un poco a lo que decía Vicente, yo recuerdo todavía cuando esta campaña arranca hace 2 años aproximadamente, porque ya llevamos prácticamente 2 años en campaña electoral y vamos a seguir 1 año más porque ahí viene ya la de diputados y alcaldes, o sea, vamos a vivir todo el tiempo prácticamente en campaña. El candidato Quijano sale de una contienda de la alcaldía con un rating que realmente daba toda la perspectiva de que se iba a poder. Y el FMLN sale con el candidato, con Salvador y con Oscar, y empieza una campaña, como decías, de propuestas. Pero ya no son propuestas que no tienen consistencia. Nosotros lo que siempre vimos es que eran propuestas que estaban acompañadas de la ejecución del gobierno. O sea, no eran propuestas que para la población eran desconocidas. O sea, nadie para la población no es desconocido que venga el candidato del Frente ahora y diga, pues vamos a hacer 14 Ciudad Mujer. Y no, y hay 6, pues. O sea, 6 Ciudad Mujer que ahí están prestando los servicios. 6 Ciudad Mujer que están atendiendo a una población que estaba completamente. De ahí me puedo inventar pues la ciudad de los hombres y las mujeres, la de los niños y los de qué. Pues yo puedo inventar 1000 cosas, pero hay una cosa que es una realidad. Ciudad Mujer es una realidad y las mujeres de este país lo han podido palpar.
el trabajo que se está haciendo allí. Las carreteras, pues las carreteras siguen adelante. Nosotros como gobierno no hemos parado. A mí me pregunta, ¿y usted sigue metiendo tuberías? Sí. ¿Sigue abriendo pozos? Sí. Nosotros seguimos trabajando como el primer día que empezamos a trabajar con el presidente Mauricio Funes. ¿Por qué? Porque vamos a seguir trabajando igual hasta el 30 de mayo que le toque al presidente entregar. Entonces, ¿qué? La población está viendo a sus funcionarios trabajar por ello. O sea, el hecho que ya no se le dé publicidad porque está prohibido, eso no quiere decir que nosotros no vamos, por ejemplo, a las comunidades a ver cómo van los proyectos. Si no, este país se tendría que parar 3 años, porque 3 años estamos en campaña. Entonces no se puede. Los funcionarios tenemos que seguir en lo que estamos. Y entonces yo veo esta parte de ustedes. ¿Qué pasó? Poco a poco se fue acortando la distancia. Llegó un momento de inflexión cuando el FMLN pasa y es cuando empieza la crisis. ¿Cómo veo la campaña? Pues gracias a Dios no ha sido una campaña violenta donde han habido agresiones físicas que tengamos que lamentar muertes o algo parecido. Gracias a Dios que eso ya no se da. Mas, sin embargo, hemos visto una campaña llena de falsedades, en el sentido de levantar falsos testimonios contra una persona, de difamarlo, de poder inventar cosas que francamente uno se queda con la boca abierta de lo que se puede tirar a las redes sociales. De verdad, yo gracias a Dios no tengo ni Twitter ni Facebook. O sea, por eso que no me entero de todo lo que me dicen. Pero la verdad es que es impresionante todo lo que se puede inventar de incidentes o de situaciones que se dan. ¿Cómo podemos difamar a una persona sin más ni más? Yo creo francamente que eso se hace cuando la crisis interna es tal que ya no aguanto y me rebalsa y tengo que decir cualquier cosa. Y no se vale. Y eso sí quiero ser enfático. No se vale el hecho de que una persona, porque tiene un fuero, pueda decir todo lo que quiere. Eso no es ético. Podrá decirlo porque tiene el respaldo de tener un fuero, pero no es ético. Bien, vamos a hacer una nueva pausa comercial, amigos televidentes. Regresamos con más de esta conversación. Siga con nosotros. Amigos, continuamos esta mañana conversando con representantes del movimiento El Salvador Cambia. A lo largo de varios años, administraciones anteriores quizás, a la hora de preguntarle a la ciudadanía, a la población sobre cuáles son los principales problemas que deberían de ser abordados por los gobiernos o en este caso por candidatos presidenciales, se resumen 2, en la seguridad y también en el empleo, lo que tenga que ver con economía. Y de ello vamos a hablar en este momento a través de las propuestas que se han escuchado en estas 2 áreas específicamente. Y me gustaría empezar con el tema de la seguridad. ¿Por qué el movimiento El Salvador Cambia apoya al FMLN en las propuestas que tienen que ver con seguridad? Yo quisiera, Samuel, antes de contestar esa pregunta, hacer una reflexión en torno a lo que estaba comentando Marco. Sí. Realmente cuando nosotros vemos a un diputado o a una diputada esconderse bajo el fuero para decir lo que quiera, nosotros estamos dando un mensaje a la población que no es el mensaje correcto. Ciertamente la clase política tiene que revisar esa conducta y utilizar el fuero correctamente, porque fuero no es sinónimo de impunidad. Y le voy a poner 2 ejemplos. Yo recuerdo cuando se estaba tocando el tema de aquellos famosos expedientes que el presidente de la Corte de Cuentas trajo a la luz, a pesar de que ya se habían vencido. En ese momento entra súbitamente la diputada Ana Vilma de Escobar y se sienta ahí en esa reunión y dice, bueno, esta es una oficina pública, así que nosotros podemos venir cuando querramos. Ciertamente eso lo hizo en una franca violación a los principios elementales de educación.
Yo me pregunto si alguna persona de Estados Unidos puede ir a la Casa Blanca y entrar a las oficinas del presidente Obama diciendo: yo soy ciudadano estadounidense, así que yo puedo entrar a la hora que quiera. De inmediato el servicio secreto lo agarra y lo lleva hasta preso. Sin embargo, recientemente, Samuel, estoy seguro que se ha dado cuenta de unas declaraciones que hizo la diputada misma, Ana Vilma de Escobar, a quien yo conozco. Yo tenía otro concepto muy diferente de ella. Sin embargo, ahora está hablando incluso hasta de acusaciones de adicciones a un hermano de un miembro muy prominente de su partido, y está señalando de que él es un conocido drogadicto. Francamente, uno no se refiere de esa manera a ninguna persona. Si ella sabe que esta persona está utilizando esas sustancias, y ella debería incluso darle un curso legal, porque es delito usar esas sustancias. Sin embargo, no solo eso, sino que también está señalando que él fue a traer al aeropuerto en la madrugada, o sea que se convirtió en el motorista del presidente de la República al aeropuerto, y después tuvo un accidente en donde supuestamente dice ella que el presidente no pudo ser operado porque también estaba drogado y había consumido alcohol. Francamente, yo creo que esos niveles tan bajos que se ha llegado de rumores no dejan nada de provecho para el ciudadano. Si nosotros queremos darle un ejemplo a la población, un ejemplo de un diputado, de cómo se debe de conducir, incluso hasta con las personas de otro partido, ese no es el ejemplo que debemos de dar. El presidente de la República fue intervenido por una fractura. Yo creo que incluso como ser humano merece el respeto, y no empezar a aprovechar esa situación para empezar rumores para tratar de desprestigiar a una persona que ha hecho un buen trabajo en el gobierno. Así es que yo creo que es importante, y por eso me atrevía a incluir este tema en mi participación. Ahora, contestando a la pregunta, en cuanto a la propuesta de seguridad, ya durante 20 años Arena ha intentado las manos duras, las super duras, y el último informe que, por cierto, poco se promocionó de las Naciones Unidas, han asegurado que esas propuestas que eran abanderadas precisamente por El Salvador a través del gobierno de Arena, esas propuestas lo que han hecho es incrementar la violencia. Entonces esa receta no la podemos utilizar. Por eso es que ahora el candidato Salvador y Oscar han propuesto una combinación, y utilizan el símil de las dos manos. Ellos hablan de la mano inteligente. Por un lado, el poder del Estado para poder controlar el delito, la violencia, etcétera, a través del poder que el Estado le confiere al gobierno. Y por el otro lado, el desarrollo de políticas y estrategias que permitan la inclusión de la sociedad. Mire, Samuel, ya el Papa Francisco decía con claridad, él decía de que la violencia social y los problemas estos de maras son producto de dos cosas. Uno es de la exclusión del ser humano en la vida de la sociedad, y segundo, del tema de las desigualdades. Así es que la segunda parte de las propuestas en el tema de seguridad tienen que ver con el mejorar las condiciones de vida de la población. Así es que esa combinación de la dureza del Estado cuando se tiene que ser duro, y por el otro lado el dar oportunidad, el permitir que el ser humano se desarrolle, el no seguir pensando en que, mire Samuel, si usted no piensa como yo, entonces hay que sacarlo de aquí, hay que acabarlo. Esas cosas probablemente en la Edad Media funcionaban, pero en este momento de la historia nosotros tenemos que conectarnos con lo que el resto del mundo está haciendo. El resto del mundo está tratando de ver cómo convivimos en paz, tratando de ver de qué manera se estimula el desarrollo de la población, viendo que somos diferentes, pero podemos trabajar en la misma dirección. Y esas dos manos que usted menciona y que ha propuesto la fórmula presidencial del FMLN, ¿son las que han hecho falta en esta administración para reducir los niveles de inseguridad? Yo creo que se ha reducido, Samuel. Es que este es un proceso, nosotros no podemos esperar, y precisamente esas propuestas que son propuestas fantasiosas, como la del candidato Quijano que dice, en 100 días vamos a resolver esto, eso hace que la población pueda tener una esperanza que no es una esperanza certera. El proceso de acabar con la violencia es un proceso que le lleva al mundo años.
No es posible que nosotros sigamos pensando que en El Salvador vamos a resolver la violencia matando a los que no están de acuerdo. Nosotros tenemos que saber claramente que el proceso de reducción de la violencia, de los crímenes, de los asesinatos, ha iniciado con el presidente Funes. Y ciertamente los niveles que antes vivíamos son diferentes a los actuales. O sea, ese proceso ya inició. Por eso es que una de las cosas que nos llamó la atención a nosotros como movimiento de incorporarnos al trabajo del FMLN es precisamente que lo que se trata es de que esos cambios que iniciaron se iban a profundizar. Y esto también en el tema de la seguridad. Sin embargo, nosotros no somos fantasiosos pensando que el próximo presidente en 100 días va a resolver un problema que el mundo entero, porque no es un problema de El Salvador, el mundo entero tiene problemas para poder ver de qué manera estas cosas avanzan. Y por eso es que aquí el enfoque de esa mano inteligente, por un lado, la dureza y firmeza del Estado, y por el otro lado, el aumentar las posibilidades, el incorporar a la población, en pensar que lejos de nuestras diferencias podemos trabajar hacia un objetivo común, es lo que a nosotros nos ha hecho pensar de que esas son las propuestas que pueden funcionar en el país. Al que apoyaron en aquel momento el presidente Funes cuando era candidato como Movimiento Amigos de Mauricio, que así se llamaba, y ahora El Salvador Cambia, ¿qué ha visto de diferente en materia de seguridad de lo que se prometió en aquel momento para la elección de 2009 y de lo que estamos hablando hoy en día? Mira, indudablemente cuando el presidente Funes asume el poder en el 2009, los niveles andaban en el orden del 12, 13 y hasta 14 asesinatos diarios. Indudablemente había una crisis que había que tomarla, ¿sí? Y tampoco, como yo lo decía Vicente, no era una cuestión que iba a salir de la noche a la mañana. Veníamos también de una crisis financiera creada, que se dio en el 2008, y encontrábamos el gabinete y el país en una situación verdaderamente de crisis. Entonces, por eso fue que se creó el gabinete anticrisis y empezamos a trabajar en función de generar empleo. En la medida que los empleos se fueron generando, en la medida que se empezó a trabajar por la población, también se fue disminuyendo el nivel de asesinato, el nivel de secuestro. Yo creo que eso que estábamos hablando de las dos manos inteligentes, pues con una mano indudablemente habrá que aplicar la ley. De eso no estamos aparte, pero también creo que debemos de crear oportunidades. Pero si lejos de crear oportunidades, el capital me lo estoy llevando fuera. Yo pongo, por ejemplo, hay un ejemplo que es claro. Aquí todo el mundo habla y vamos a llegar al socialismo del siglo XXI. Y ustedes pregunto yo, ¿y qué es el socialismo del siglo XXI? ¿Qué es eso? Aquí cuando se vendieron los bancos, una parte se fue para el Stanford Bank y se la robaron. No ellos, sino que el Stanford Bank le robó el pisto. Y la otra se fue para Nicaragua y Costa Rica. Hay muchas inversiones de los salvadoreños en Nicaragua, grandísimas inversiones. Entonces, ¿a dónde está entonces el miedo? Si Daniel Ortega es un presidente cercano a Maduro, cercano a Venezuela, y no quiere decir que por eso Nicaragua funciona igual que Venezuela. Si no, vaya a preguntarle a los empresarios salvadoreños que tienen negocios en Nicaragua, y buenos negocios que tienen, grandes centros comerciales, buenos almacenes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Igual, invertir en El Salvador, invertir en esta población, porque de que se ha generado empleo, sí, 118,000 empleos. Y yo se lo puedo decir, ¿por qué? Porque las empresas que han estado trabajando, por ejemplo, con ANDA, ¿qué es lo que agarran? Esa mano de obra. Basta con ir a las comunidades. Yo lo decía, ¿y por qué no van a las comunidades? Yo voy a las comunidades. Yo le puedo decir que he ido al Saite 2, al Saite 1, a la Carbonera, a las Lagunetas. He estado en las comunidades de Jiquilisco, en Chalatenango, en toda la línea férrea de Santa Ana, en el poniente, al oriente. Y camino por ahí. ¿Por qué? Porque la gente sabe perfectamente que cuando nosotros llegamos, lo que les estamos llevando es oportunidad. ¿Quién ha trabajado en los proyectos que se han hecho? Ellos.
la gente de la zona. Esa es la gente que está trabajando. Entonces yo creo que realmente, ¿por qué se retoman esas dos manos? Pues porque lógicamente con una mano se tendrá que aplicar la ley. Y eso es constitucional, que se aplique la ley. Pero también es constitucional los derechos de la gente. Bien, hacemos, amigos televidentes, la última pausa comercial. Regresamos con las conclusiones de esta conversación. Siga con nosotros. Gracias por quedarse con nosotros. Vamos a aprovechar los últimos minutos y vamos a aprovechar también que se encuentra con nosotros el doctor Vicente Coto, que también es director de medicamentos, y es que en abril se cumplirían ya 2 años de entrada en vigencia de la ley y 1 año del tema de los precios, de la regulación de los precios de los medicamentos. Y vamos a aprovechar para también conversar sobre este tema en particular, que entiendo ha tenido algunas reuniones recientemente, doctor. Bueno, precisamente el fin de semana pasado estuvimos invitados por COFEPRIS, que es la agencia reguladora de México. En América existen 5 agencias que están reconocidos como agencias de referencia. Ellos tienen reuniones anuales y precisamente son reuniones en las cuales participan las 5 agencias únicamente. Sin embargo, este año, por primera vez en la historia, se invita a Estados Unidos y Canadá, o sea que ya son 7 agencias fortalecidas, y se invita a El Salvador. Estuvimos nosotros como miembros observadores de la reunión, pero fue interesante porque cuando hicieron la introducción, el comisionado federal de COFEPRIS de México decía que la razón por la cual habían invitado a El Salvador era porque la respuesta que se había dado después de haber aprobado la ley de medicamentos y puesto en vigencia a través de la Dirección de Medicamentos era ejemplar para todo el continente. Ahí estaba la OPS también, estaba el coordinador, digamos, continental de medicamentos, el licenciado José Peña. Así es que nosotros nos sentimos muy complacidos. Precisamente en las palabras que me tocó dar a mí, la primera idea que traía era una frase triste, frase célebre, de uno de las personas más importantes de uno de los laboratorios más grandes del mundo, que decía: nosotros no hacemos medicamentos para los indios, hacemos medicamentos para los que lo pueden comprar. A mí me parece que ese mensaje bien nos cabe a nosotros, porque ese ha sido precisamente el resultado más importante que hemos tenido desde la entrada en vigencia de la ley de medicamentos. Aquí en el país tenemos que pensar en los que no pueden pagar la medicina. Y ciertamente uno de los logros que hemos tenido como Dirección de Medicamentos es que solo de abril a diciembre la población se ha ahorrado más de 55 millones de dólares en compra de medicinas, sobre todo aquellas medicinas de uso crónico, aquellas medicinas que el paciente necesita ir mes a mes y que tiene que estar juntando los centavos para poder comprar. Ahí ha habido el mayor ahorro y además, Samuel, hemos tenido también la apertura del mercado. Solo el año pasado nosotros hemos aprobado más de 1000 nuevos productos que se están vendiendo en el país. Y el último dato que le quiero dar, porque no lo hemos todavía hecho público, es que ya tenemos el resultado de los inventarios de la farmacia. Nosotros cada año requerimos de toda la industria y de farmacias los inventarios. Y la buena noticia es que nosotros tenemos el inventario mayor de todo el año pasado. Es decir, tenemos abastecimiento de medicina. Y este es un aviso y quiero aprovechar para la gente que va a comprar a las farmacias y que le están negando algún medicamento, que lo exija, porque hay medicinas en el país. Lo que pasa es que por alguna razón algunos dispensadores están tratando de vender unos productos en lugar de otros, lo cual no es correcto. Así que si usted va a comprar una medicina, téngalo por seguro. Si no la encuentra en una farmacia, busque en otra, porque existe inventario suficiente para abastecer el mercado en el país. Quiero agradecerles a los dos por venir esta mañana y compartir con la audiencia del canal 33.